Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Tauro. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Tauro y el trabajo. Cambios dentro del trabajo positivos para ti, Tauro. Cambios que traen firmas, cambios que te traen una estabilidad, ¿bien? Continuidad, lo que estéis esperando, renovaciones y demás, dicen que tú, digamos que tienes la noticia de que continúas en el trabajo. También tengo que decir, los que estáis trabajando, que os llamarán de otro lugar el cual ya habéis estado. Los Tauro que no estáis trabajando, en 2 semanas aproximadamente tendrás la oportunidad de volver a un lugar del pasado donde tú has estado trabajando. Los Tauro que tenéis un negocio, hay que tomar una decisión, si se continúa o no se continúa. Así lo dicen. Estás en una situación de tomar decisiones, Tauro. Aunque también tengo que decir que vas a recibir algo positivo dentro de tu negocio, y pienso que al recibir esto no tomarás ninguna decisión, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Cierta confusión respecto a tu economía, Tauro. Sientes inestabilidad, bien, pero dicen que los caminos se van a ir abriendo y que tendrás la oportunidad de solucionar algo que tiene que ver con lo económico a 1 de agosto, bien. A partir de ahí, digamos como que se te va esa confusión. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteritos. Bueno. Si no han llegado estas comunicaciones, van a llegar. Llegan unas comunicaciones con una persona. Dice que en un principio no son muy extensas, muy intensas también. Dice que más adelante sí serían comunicaciones más fuertes de atracción y demás. Pero hay algo de esta persona, dice, hay algo de esta persona, ojo, que puede ser también por tu parte, que te dice o que te invita a actuar con cierta prudencia con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Bueno, Tauro, lo que te echa para atrás de esta persona cuando llegue, dice, hay una parte de él o de ella relacionada con su pasado que siento que no me dice la verdad verdadera. De cierto modo, Tauro, tú estás en lo cierto, que sale claramente. Tauro estará en lo cierto, es una persona que tiene momentos en los que se muestra muy inestable y tiene que ver en esto una persona del pasado.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos. Independientemente de esto que hemos visto aquí, el tema de que se puede mostrar una persona bastante inestable, dice la historia se va a vivir, pero siempre va a haber ese comentario que dice, o esa parte que te dice que esta persona sigue enamorado o enamorada de alguien del pasado. Independientemente de lo que haya entre vosotros, siempre va a haber esa parte. Ojo, también te digo que si en algún momento en esta historia tú piensas que esta persona pueda volver con alguien del pasado, dicen las cartas que no. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tengo que decir que es una historia que empieza de forma lenta, por lo que ya hemos hablado en las primeras tiradas, pero que finalmente, digamos, aquí va a haber uniones entre vosotros y se va a establecer como una estabilidad entre vosotros dos, ¿no? Tienes que darle tiempo, también te lo digo, Tauro, como te he dicho, es algo que comienza muy lento, pero finalmente hay una estabilidad entre vosotros dos, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Seguimos con los Tauro que estáis casados en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, estamos muy decepcionados, hablan de decepción, en cuanto a ciertas situaciones que se está viviendo en la relación. Entonces, ante esta situación que se está viviendo en la relación, dicen se esperaban otras cosas, ¿no? Entonces estamos ahí como un poquito pensativos, decepcionados. Vamos a ver qué va a pasar. Mi queridísimo Tauro. Vamos a ver. Tauro, casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, que estáis casados en convivencia y novio, dice vuestra relación continúa, aunque hay ciertos estancamientos en cuanto a las emociones, estancamiento en lo emocional, inestabilidad en lo emocional, ¿vale? Dice uno de los dos necesita una seguridad en algún aspecto para poder sentirse libre, poder sentirse con fuerza para realizar ciertos cambios, así lo están diciendo las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué más situaciones aparecen por aquí. Tauro, casados en convivencia y novios. Dicen, no se expresará la situación real de la relación. Dice, no se está expresando la situación real de la relación. Dice, y uno de los dos se plantea muchas cosas, decisiones que no se llegan a tomar, por supuesto. Bien, porque finalmente aquí entre vosotros va a haber una conversación, se van a calmar las cosas, Tauro. Entonces, te voy a dar una fecha que dicen dentro de unos 20-30 días se van a calmar bastante las cosas aquí, se dirá lo que se piensa, bien, se hablará sobre el tema de la decepción, ¿vale?
Dice, y uno se sentirá como más comprendido, en cierto modo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, que estáis casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Dice, los pensamientos que tienes a día de hoy de la toma de decisiones darán un giro inesperado. Cambiarán las energías, Tauro. Dejarás el tiempo pasar a ver qué pasa, ¿eh? Y a ver qué sucede con esta relación. Así que yo en un primer momento yo no te puedo hablar de que tú vayas a llegar a tomar esa decisión que a veces te planteas. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Tauro y tu mensaje especial del amor. Los caminos los tienes abiertos, Tauro. Hace falta más comunicación. Hace falta ser más claro en lo que uno quiere y en lo que no quiere. Ese es el mensaje que te dan, ¿eh, Tauro? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos. Mi queridísimo Tauro, con la salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también de tu lado espiritual. Veo muchos de vosotros, Tauro, con problemillas de huesos, algo que os tenéis que cuidar, deberéis cuidar. Dice, pasaréis otra vez por el médico los que hayáis tenido ciertos problemas de huesos, Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu mensaje general. Conversaciones que se tengan con una persona, dice, te pueden traer un conflicto con alguien o con dos personas en concreto de cara a futuro. Así que hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones, con lo que se dice, no con las comunicaciones, sino con lo que se dice. Dice, mucho cuidado con lo que se dice, porque de cara a futuro puede estropear alguna relación con dos personas en concreto. Seguimos, Tauro, seguimos con tu mensaje espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos hoy para ti. Vamos a trabajar con la bola de cristal, Bueno, vamos a ver, Tauro. El número 7, Tauro. Quiero que lo tengas en cuenta con este mensaje. El número 7... y una persona que me muestra su mano me la muestra así, pero hay algo aquí. Aquí hay algo. No identifico bien qué es. No identifico. Y se me muestra ahora de espaldas esta persona. Lleva algo colgado, como un bolso. Digo que lleva como un bolso porque se le ve la cinta, una especie de bandolera o algo así. Se me muestra como andando, pero como de espaldas a mí, Está muy pendiente de un ser querido suyo esta persona, Se me muestra muy pendiente. Mira, ahora me está mostrando como su cara, pero me la muestra como de perfil. Y me muestra una parte de esta persona como con mucha luz. Como esta persona
Puede ser que en vida fuera una persona muy risueña, con mucha luz, como que todo le venía bien. Dejó algo pendiente que quería hacer, algo muy importante. Algo muy importante dejó pendiente esta persona que algo quería hacer. De todas maneras, Tauro, en este tipo de mensajes, yo siempre digo que si tú has identificado a esta persona, siempre os digo que intentéis contactar con esta persona a través de los sueños para que pueda ampliarte ese mensaje. Y los que no hayáis identificado a esta persona, pues evidentemente este mensaje hay que dejarlo pasar porque no es para ti. Mi queridísimo Tauro, te voy a dar un número, el número 72 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Mi queridísimo Tauro, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.